y que sea el Espíritu Santo el que traiga testimonio a cada uno en base a su bendita palabra. Muchos recordarán cómo nuestro pastor, el hermano Otto, muchos de ustedes, él ya murió hace más de 20 años, pero todavía recordamos sus enseñanzas y han sido de bendición a nuestras vidas. Bueno, no sé si necesito un apuntador, hermano Minor. Hermano Minor, ¿necesito un apuntador o...? Ahí está. Bueno, aquí estamos. Acompáñeme a la primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4 y verso 15. Es un verso muy conocido. Hemos estado estudiando desde ya varios domingos, desde diciembre que empezamos nuestros cultos presenciales, sobre la realidad de la parusía, porque muchas veces se puede creer que es solamente un estudio de la palabra, pero que se ha quedado quizá en el olvido para muchos cristianos. Y hoy en día sabemos nosotros que los acontecimientos que están sucediendo nos recuerdan de una manera clara que Él está pronto a venir. Lo que llamamos la inminencia de la venida del Señor es una doctrina que los primeros cristianos, desde los apóstoles, que le llamamos los apóstoles del Cordero, y el apóstol Pablo también, que escribió casi el 50% del Nuevo Testamento, es él bajo revelación que nos habla bastante acerca de la parusía. Todos estamos bien identificados que el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma diferente al nuestro, un idioma antiguo, hace 2000 años. El griego koiné, el griego común, fue el que se usó para escribir con un propósito, para que el mensaje de la palabra del Señor se pudiera trasladar a todo el mundo conocido de ese tiempo, que era el idioma que se hablaba. Entonces, aquí en esta primera epístola a los tesalonicenses aparece 4 veces, y en la segunda epístola a los tesalonicenses aparece 3 veces. Son las epístolas escritas por el apóstol Pablo donde 7 veces aparece la palabra parusia, que se translitera en nuestro idioma como parusía, y esta es una de ellas. Es la tercera en la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 4 verso 5 dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Subrayé esta frase porque no es la idea o el pensamiento o la revelación o el sueño o la visión del apóstol Pablo, sino que él claramente, cuando va a explicar lo que va a decir aquí, dice que es por la palabra del Señor, que nosotros, aquí está lo que él nos traslada y que debemos nosotros entender no solamente en nuestra mente, sino que tenerlo en nuestro corazón, que impacte nuestro espíritu para los acontecimientos que vienen. Que nosotros, dice, los que estemos vivos. Es interesante que Pablo creía en la inminencia de la venida del Señor, porque él vivió en el primer siglo. Y note que él se mete y dice los que estemos vivos, no dice los que van a estar vivos en el futuro. Eso quiere decir que Pablo creía que en la generación donde él estaba ministrando, el Señor podía venir. Nosotros que vivimos ya el siglo XXI sabemos que han pasado muchas generaciones de hijos de Dios y todos han muerto en la esperanza de esa inminencia de la venida del Señor. Y nosotros que somos esta generación viviendo en el siglo XXI, debemos de seguir perseverando y debemos de seguir anhelando, amando la parusía del Señor, la venida del Señor, porque es lo que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros pone en nuestros corazones. Y que permanezcamos, dice el apóstol Pablo. Se necesita permanecer en la vida cristiana. En tiempos de pandemia, ya con cerca de 10 meses de pandemia en nuestro país y en el mundo entero, hoy más que nunca necesitamos nosotros permanecer. Una de las interrogantes que como pastor local tenía
cuando esperamos cerca de 9 meses el reunirnos nosotros en una forma presencial, era saber si usted iba a tener la valentía, iba a tener la disposición de venir a los cultos presenciales. El primero que hicimos fue el 22 de noviembre con todos los servidores como una forma de poder chequear todas las medidas, y luego el 6 de diciembre, y luego hemos estado reuniéndonos. Y algo que yo me gozo es que ya el lunes de la semana pasada, martes, estaba lleno los cupos de los 3 cultos, con la capacidad que nosotros, de acuerdo al Ministerio de Salud, podemos estar con el distanciamiento adecuado. Claro, siempre lamentamos a aquellos hermanos que confirman y no vienen, pero de alguna manera esperamos en Dios que no les haya pasado nada complicado. Pero dice, y que permanezcamos hasta la venida. Usted puede ver acá que venida, ahí entre paréntesis aparece la palabra transliterada al español parusia, que podemos decir, o estamos más familiarizados en decir parusía, pero en nuestro idioma es la venida del Señor. Obviamente esta es una venida secreta. Hay muchas escuelas escatológicas que se desarrollaron en estos 2000 años de historia de la iglesia, que tienen diferentes conceptos. Pero es importante que nosotros recordemos que cuando hablamos de esta venida, es la venida secreta de parte del Señor antes que inicie la semana 70 de Daniel, que así se le conoce, una semana de 7 años. Así que nosotros indudablemente somos premilenialistas. Hay escuelas amilenialistas y hay escuelas postmilenialistas, pero nosotros somos de los que creemos y tenemos el testimonio. No sé si usted tiene ese testimonio, y así el Señor se lo ha confirmado, que el Señor va a venir en su venida, en su parusía secreta, a recoger a su amada novia, que pronto será su esposa. Dice la venida del Señor, y entonces inmediatamente termina el verso diciendo, no precederemos, dice acá, a los que durmieron. Quiero hacer énfasis aquí entonces que esto, insisto, es por la palabra del Señor. Ahora, usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿acaso Pablo fue discípulo del Señor? ¿Estuvo dentro de los 12? Rápidamente nosotros entendemos que el apóstol Pablo no caminó con el Señor. En una porción del Nuevo Testamento él dice que él no estuvo directamente con el Señor, pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo y cómo el apóstol Pablo recibió esto que nos está enseñando y todo el contexto del capítulo 4? ¿Cuándo se lo recibió, se lo dio el Señor para decir que es por palabra del Señor? Y es una buena pregunta. Y si me acompaña a Gálatas, aunque tiene ahí usted el pasaje en la pantalla, es bueno que usted con su Biblia haga algunas anotaciones, o si trae un cuaderno de notas, porque es importante apuntar estos versos, llevarlos a casa y meditar más profundamente en ellos. Gálatas 1:16 dice el apóstol Pablo, revelar a su Hijo en mí. Hay que leer el contexto, pero no tenemos ahora el tiempo, usted lo puede hacer en casa. Revelar a su Hijo en mí, está hablando el apóstol, para que yo le predicase entre los gentiles. Y note lo que dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Eso significa no consulté con ningún ministro. Entonces amplía todavía, dando en cierta manera aquí en Gálatas el testimonio de su vida, de su ministerio. Dice, ni subí a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí estaban aquellos que habían sido los discípulos del Señor, con excepción de Judas. Judas ya se había ahorcado y Judas había sido sustituido por Matías, según Hechos capítulo 1. Y entonces dice, a los que eran apóstoles antes que yo. Él no consultó con ellos, sino que fui a Arabia. Qué interesante. Usted sabe que muchos, cuando tratan de explicar el tiempo entre los 12 años de Cristo y sus 30 años cuando Él apareció en su ministerio público,
Muchos hablan de diferentes cosas, que Jesús fue a la India, que hizo esto, que hizo lo otro, y por supuesto son fuentes totalmente esotéricas, contrarias y en ningún momento fuentes bíblicas. Pero ahora cuando vemos a Pablo, llama la atención que él dice, sino que fui a Arabia. Y uno se pone a pensar qué había en Arabia, por qué Pablo va a este lugar. Usted sabe que Arabia está llena de desiertos aún al día de hoy. Y finalmente dice en el verso 17, y volví de nuevo a Damasco. Qué interesante. Insisto, ¿cuándo oyó Pablo estas palabras? El verso 18 dice, después, pasados 3 años, algunos ubican que el tiempo que Pablo pudo haber estado en Arabia fue de 3 años, subí a Jerusalén, ya después de haber pasado 3 años, a lo que yo personalmente le llamo el discipulado de Pablo con el Cristo resucitado. Seguramente Pablo en ese lugar inhóspito, no sé cómo fueron las condiciones porque solo especularíamos, pero lo cierto es que usted sabe que él en otras porciones indica que el Señor se le apareció, como cuando iba en aquel barco que naufragó, ¿se recuerda usted? En el libro de los Hechos. Entonces seguramente fue ahí donde el Cristo resucitado le dio un discipulado al apóstol Pablo, revelándole esa buena porción de todo el Nuevo Testamento, ese 50% por lo menos de sus 13 epístolas y quizá 14 si es que es el autor a los Hechos. Dice, y permanecí, dice, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El 19 dice, mas no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo realmente nos está indicando aquí? Que el Señor le reveló lo que estamos hablando en 1 Tesalonicenses 4:15, y cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 11, son pasajes que siempre leemos, 23, 24, 25, los versos, cuando ministramos la Santa Cena. Acuérdese que Pablo dice, porque yo os enseñé lo mismo que a mí me enseñaron, que la noche en la que el Señor estuvo con sus discípulos, comió pan, y ahí nos empieza a hablar acerca de la revelación de lo que es la Santa Cena. Eso nos indica que el apóstol Pablo tuvo revelación directa de parte del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces podemos estar tranquilos y convencidos que cuando Pablo habla tantas veces acerca de la parucía y de la venida del Señor, es porque el Señor directamente se lo reveló, y por eso él dice que estas palabras y esta enseñanza es por palabra del Señor. Ahora, si seguimos viendo el verso, porque vamos a estar concentrados en este poco tiempo, en este pasaje, la siguiente porción que está ahí subrayada, quiero hacer énfasis, que dice que nosotros, esa palabra se aplica a aquellos que nos hemos estado preparando realmente para su venida en las diferentes generaciones de la iglesia, y que tenemos que tener ese testimonio de parte del Espíritu. Pero dice y habla de una característica muy interesante, que nosotros los que estemos vivos, esto puede parecer que solamente los que estamos, como estamos aquí nosotros, si el Señor se apareciera hoy, nos encontraría, por supuesto, gracias a Dios y a su misericordia, vivitos y coleando, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso nada más. Por eso es interesante que ahí entre paréntesis aparece la palabra griega que es sao, que viene de zoe, y zoe significa vida. Pero no está hablando solamente de la vida biológica, porque para eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra bios, de donde viene biología, y los médicos estudian la biología de nuestro cuerpo. Tampoco está hablando de la vida psuche, que es la vida del alma, donde está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, sino que está hablando de la vida del Espíritu. Entonces lo que está diciendo es nosotros los que tenemos la vida del Espíritu. Tenemos que tener eso claro. Usted sabe que hoy en día muchos se reúnen
días domingos, si ya están en cultos presenciales o virtuales, y de alguna manera están identificados con la religión evangélica, por identificarnos dentro de la gama de las religiones. Pero usted y yo no somos religiosos, ¿verdad? O usted solamente es evangélico, nada más. O usted tiene testimonio de que es hijo de Dios. ¿Tiene testimonio de que es hijo de Dios? Ah, gloria a Dios, qué bueno. Gloria al Señor. Ahora, esa palabra significa vida, o se puede traducir vida, se puede traducir viviente. Por eso hay versiones que dicen los vivientes. Me gusta más esa versión, que permanezcamos. Pero insisto, no es que solamente tengamos vida biológica, sino que en nosotros se operó algo que se llama el nuevo nacimiento. Por eso la vida Zoe es la vida del Espíritu, y esta palabra los estudiosos dicen que habla de la vida sobrenatural de un hijo de Dios que ya está en él desde que nació de nuevo. ¿Cuántos se recuerdan que hay un parto gemelar? Cuando nosotros nacimos de nuevo entra el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de vida, pero también entra el Espíritu Santo, aleluya, en un parto gemelar que nos permite tener la vida sobrenatural de Dios con nosotros en estos vasos de barro. Algunos vasitos, otros vasones, otros alargados, otros un poquito anchos, ¿verdad? Los vasos, pero tenemos la vida de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. La nueva criatura de la que nos habla el apóstol también tiene la vida Zoe. Esos son los vivientes. Por eso, usted sabe cuánto insisto yo en el hecho de que usted y yo tenemos que tener testimonio del Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, a nuestro espíritu con E minúscula, ¿sí? Que somos hijos de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. Debe haber un testimonio del Espíritu a nuestro espíritu. Es una comunicación de espíritu a espíritu que somos hijos. Y no solamente asistentes a un templo, guardadores de una religión que quizá fue heredada de nuestros padres. Ya Guatemala es un país con más de 120, 130 años de evangelio. Entonces muchas generaciones han dado o han engendrado hijos dentro de la religión evangélica. Pero ¿cuántos saben que Dios no tiene nietos? Dios solamente tiene hijos. Así que los hijos pequeñitos deben de ser evangelizados, se les debe de transmitir el mensaje de salvación. Bueno, yo tengo que correr porque me quedan 15 minutos. En 2 Corintios capítulo 5 verso 17, que es un pasaje que en evangelismo usamos mucho, dice: de modo que si alguno está en Cristo, no dice si alguno es religioso, si alguno es evangélico, si alguno es bautista, si alguno es presbiteriano, si alguno es pentecostal, no dice eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre del Señor? Porque Él está haciendo nuevas todas las cosas. La vida Zoe, entonces, es de la que está hablando ahí el apóstol Pablo. No es de cualquier persona que esté viva y que asiste a un templo, sino que es aquel que verdaderamente nació de nuevo. Ese está dentro de los vivientes, pero que permanezcamos. Quiere decir que hay vivientes que no permanecen. Y me parece a mí que esta pandemia es una buena prueba para permanecer. He estado meditando, y esto concierne a la iglesia local. El año pasado se fueron 11 personas, no todos miembros de aquí de la congregación, pero sí familiares. Algunos sí miembros de nuestra congregación se fueron por diferentes razones, pero están ya en la presencia del Señor.
Pero en mis 16 años de pastorear Betel, yo no había tenido esa experiencia. ¿Me entiende? Y eso nos sacude. Entramos al 2021 y uno se pregunta, ¿cuántos más se podrán ir? Y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de esa posibilidad, y no solamente por el COVID. Entonces el Señor realmente nos está metiendo en una atmósfera de probatorio. La tercera parte de este verso dice: y que permanezcamos. Aquí se usa la palabra perileipo, hasta la venida parusía del Señor. Hay que permanecer para ser parte de la parusía. Ahora, ¿qué dice esta palabra perileipo? ¿Qué significa en nuestro idioma? Es mucho más amplio el concepto que nos dan los estudiosos cuando dice perileipo: es dejar todo alrededor. Es un concepto distinto. Porque permanecer es que usted me diga a mí, por favor, hermano Sergio, permanezca aquí un rato, y yo me tengo que quedar aquí permaneciendo sin moverme, ¿cierto? Esa es la idea que más o menos nosotros entendemos. Si yo le digo a la familia Ovalle, por favor, permanezcan aquí antes del culto, o mejor dicho, al terminar el culto, ellos se van a quedar ahí sentaditos, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos. Pero aquí es más rico el concepto, porque peri, muchos tal vez van a ir a almorzar a Peri Roosevelt, pero si van a almorzar y se quitan las mascarillas, tengan cuidado con quién se sientan. Peri es una preposición que habla de alrededor, que cubre todo lo que puede, ¿sí? Peri. Y entonces habla de dejar todo lo que está alrededor, y tendríamos que añadir que nos está deteniendo para agradar a Dios. ¿Me está entendiendo? El permanecer es que usted permanezca de una manera que aquello que el Espíritu Santo, que ya mora dentro de usted, le indique. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo nos guía? Dice que los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso la relación con el Espíritu Santo tiene que ser hoy una realidad y no una teoría. Usted sabe que es el grupo llamado Pentecostal o Pentecostés el que hace gala de estar llenos del Espíritu Santo, mas sin embargo a veces solamente queda en una idea, porque no se ve esa llenura del Espíritu Santo. Nosotros nos identificamos como pentecostales, pero necesitamos tener la certeza y la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo cada momento. Por eso el apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo? Gloria a Dios. La palabra perileipo también significa sobrevivir. Da la idea de sobrevivir en medio de tanto embate, en medio de tanta lucha, en medio de tanta batalla. Mi hermano, nosotros debemos permanecer puestos los ojos no en el hombre, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Aleluya. Cristo nunca te va a fallar. El Señor en ningún momento te va a hacer quedar mal. Hermano amado, Cristo es nuestro modelo. Dios usa ministros, Dios usa vasos, Dios usa instrumentos, pero no es en el instrumento donde usted tiene que poner su fe. Tiene que poner su fe en el autor y consumador de la fe para permanecer. Tristemente, como pastor, cuando veo ovejas que ya no permanecen y que ya no las vemos en nuestra iglesia local, y que en paralelo notamos que sus actividades y sus prioridades ahora son otras, y que muchas veces se puede caer en el engaño del enemigo
haciéndonos ver que ahora sí estamos disfrutando la vida, ahora sí nos estamos realizando, porque el enemigo trata de trasladar esas ideas. El tiempo de no congregarnos y aún de estar todavía con ciertas limitaciones hace que ciertos miembros en determinado momento, al no tener comunión, al no tener calor, al no sentir cercanía, terminen fuera de la iglesia local. Quiere decir que no se está permaneciendo, así que esto se está volviendo realmente un probatorio. Muy bien. Ahora, la palabra parusía, porque dice que permanezcamos hasta la parusía. Ahora, yo quiero que usted me entienda. El apóstol Pablo, algunos historiadores creen que muere decapitado por el emperador Nerón en Roma, por ahí por el año 64 de nuestra era. Algunos tenemos la idea de que probablemente Pablo no murió cuando leemos Filipenses capítulo 3 y verso 11 y hablamos un poquito de la anastasis, pero de eso no vamos a hablar hoy. Tenemos esa idea. Sin embargo, dice, los que permanezcamos, los vivientes, que nos mantengamos hasta la parusía. Insisto, eso indica que él la esperaba. Pero pasó el siglo primero y el Señor no vino. Cada generación ha estado esperando al Señor, y por eso el apóstol Pedro aborda en una de sus cartas que muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Y ahí usa también Pedro la palabra parusía. Y dice que se vuelven burladores y dicen, desde el principio del tiempo, desde que murieron nuestros padres, dicen estos burladores que oía Pedro en el primer siglo, que tenían por tardanza la venida del Señor, dicen, nada ha pasado. Y hoy hay muchos burladores aún dentro de la iglesia que dicen, es que siguen esperando a ese Cristo. Yo tengo 49 años de estar esperando al Señor, y ¿sabe qué? Lo sigo esperando como al principio. Y si el Señor me llama a su presencia, sabré que mi último suspiro va a ser esperarlo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos amados. Gloria a Dios. Ahora, parusía, quiero recordarle que significa estar cerca. Algunos le llaman adviento, que es una palabra que la usa más la iglesia católica, aunque se traduce venida, pero también la traducen como retorno. Pero en realidad parusía es la presencia física del Cristo resucitado. El mejor ejemplo que tenemos es nosotros al ver en los últimos capítulos de los evangelios cómo el Señor resucitado se aparece a sus discípulos. Y en el capítulo 1 de Hechos vemos cómo dice que por 40 días el Señor se apareció con pruebas indubitables para enseñarle a sus discípulos. Aquí es una idea de cómo algunos de los artistas dibujan que el Señor al resucitar, acuérdese que se apareció, y es muy interesante que se apareció primero a una mujer, a María Magdalena, dicen los evangelios. Pero note usted que en Hechos 1:3 entonces dice, después de morir, Jesús pasó 40 días con los apóstoles. Les dio pruebas muy ciertas de que estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Juan, el apóstol, en la primera epístola de Juan, dice cuando inicia que ellos no solamente lo vieron, sino que lo palparon. Así que no era un espíritu, era un cuerpo espiritual. Pero con ese cuerpo espiritual vemos en los evangelios que también hasta se podía comer su pescadito con miel. Aleluya, por si ya tiene hambre. Todavía falta. Gloria a Dios. Pero yo quiero que usted note que Él se apareció. Hubo una presencia física. En cierta manera esas apariciones fueron parusías, porque pudieron tocarlo, pudieron estar con Él. Tomás pudo meter su mano en su costado y probablemente metió sus dedos en los orificios que habían quedado como señales de la cruz. Parusía. Muy bien, voy terminando.
Volviendo a la parte final entonces de este verso, nosotros leemos que dice: no precederemos a los que durmieron. Aquí está hablando los que murieron, solo que cambia el concepto de muerte a dormir. Es algo muy lindo, hermanos amados, porque yo siempre recuerdo cuando leo este pasaje la manera como mi madre se fue con el Señor en el 2001. Yo no estaba en el país, pero me contaron mis hermanas que cuando mi mamá almorzó ese día domingo, un 23 de diciembre del 2001, ya el Señor la había visitado y le había dicho que pronto se la llevaba porque estaba lista. Qué maravilloso que el Señor nos anticipe las cosas. Y ella se acostó a dormir como una siesta después de la comida y ya no despertó. Así que eso me indica a mí que para el Señor realmente cuando morimos es como un dormir a esta esfera y despertar en la otra. Es algo maravilloso, ¿no es cierto? Yo sé que nadie de aquí quisiera morir porque tenemos de alguna manera todavía temor a la muerte, pero acuérdese que en la medida que el pecado ya no está en nuestras vidas, el temor a la muerte se va. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera tener más tiempo para explicar eso, pero no lo tengo. Entonces dice que los que permanezcamos hasta la venida del Señor, y eso se va a cumplir muy probablemente en esta generación, pero no sabemos la fecha ni debemos de fechar, aun porque tengamos la intención de decir cosas. Hermano amado, todo el que fecha se equivoca y lamentablemente deja una sombra de duda en aquellos que lo escuchan. Entonces, quiero que lea ahí donde está el círculo gris, Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice, es el verso anterior: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él. Mire qué lindo, esa es la promesa: a los que durmieron en Jesús. Todo aquel que en los años recientes ha partido un ser querido, hoy más que nunca tenemos que consolarnos, como dice precisamente el contexto de ese pasaje, con estas palabras. Porque el apóstol Pablo dice: yo no quiero que sean como los demás, que no tienen esperanza. Nosotros somos hombres y mujeres con la esperanza de volver a ver a aquellos que se nos anticiparon. ¿Cuántos dan un gloria al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso es saber que esto no es la invención de alguien, ni es el sueño trasnochado de otra persona, sino que es la bendita palabra del Señor. Bueno, en los 2 o 3 minutos que me quedan, acompáñenme a Mateo 27:52. Dice, hablando de turnos de resurrección, porque está hablando los que durmieron, y yo quiero ubicarlos a usted, que la parusía nos habla de algo que es el tercer turno de resurrección, pero vamos a ver el primero y el segundo. Dice, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Eso fue cuando el Señor resucitó. Y el siguiente pasaje dice, y saliendo de los sepulcros, ¿quiénes? Los que habían sido despertados de los sepulcros. Y lo que está subrayado en el verso 53 es muy clave, lo debería de subrayar usted también. Dice, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Muchos teólogos no hablan acerca de este pasaje, pero aquí vemos 2 turnos de resurrección. El primero está en el verso 53 y el segundo está en el verso 52. Ahora, note usted que primero resucitó el Señor, y claramente dice aquí que aquellos que salieron después de que los sepulcros se abrieron, dice, los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. ¿Usted me está entendiendo? Primero resucita el Señor, y el segundo turno de resurrección, que se le llama resurrección de vida, porque es para vida,
fueron los cuerpos de muchos santos que fueron a sus familiares, entraron a la santa ciudad. Usted se imagina esa conmoción. No tengo mucho tiempo para hablar, pero de lo que nos está hablando Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15, ya termino, es entonces de un tercer turno de resurrección casi 2000 años después, porque dice el verso 16: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ojo, y los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que nacieron de nuevo y murieron en Cristo, o que podamos morir en Cristo antes de que el Señor venga. Estaríamos en ese grupo. Dice: se levantarán primero. Se levantarán primero. Aleluya. Esa es una promesa. Primero estarán los vivos que permanezcamos, si es que el Señor pudiera venir en esta generación. Y eso es lo que parece muy plausible, pero no sabemos ni el día ni la hora. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es un tercer turno. Si quiere oír del cuarto, el quinto y el sexto y el séptimo, por favor, espere cuando hablemos sobre esto. Pero gloria a Dios. Termino leyendo estos pasajes nada más, porque solo para eso tengo tiempo. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Aquí se habla de una palabra en griego que es arpazo, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esta es la promesa. Eso es lo que se da alrededor de lo que conocemos como la parucía. Y finalizo diciendo: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Arpazo lo que quiere decir es apoderarse de. El Señor viene a apoderarse de su amada. Aleluya. Robar por la fuerza. La idea es que el Señor va a tomar. Aquí dice por la fuerza, la idea que da. Acuérdese que los que traducen esto nos dan esta riqueza, y también significa, donde estamos más familiarizados, arrebatar. Hoy en día muchos ministros, muchos cristianos evangélicos ya no creen en la venida del Señor, ya no creen en el arrebatamiento. Las grandes iglesias, las iglesias que llenan estadios, ya sus ministros les han enseñado que el Señor ya no viene. Les han metido doctrina de la prosperidad y les han metido la doctrina del reino ya. Dice: la iglesia no se va porque la iglesia va a establecer el reino. Hermanos amados, lo que la Biblia dice, que quien establece el reino es el rey. Así que cuando el Señor venga en su segunda venida, Él va a venir a establecer el reino. No es la iglesia la que lo establece. Este verbo griego comunica que se ejerce una fuerza de una manera súbita. Gloria al Señor. Hemos hablado que esto es por palabra del Señor. La vida del Espíritu viene solamente a través del nuevo nacimiento, y no solamente estar en la membresía de una iglesia evangélica. Debemos de permanecer independientemente de las pruebas hasta la parucía, si es que en esta generación tenemos esa bendición de experimentarlo. Si vamos al dormitorio, la promesa es que hay un tercer turno de resurrección para los muertos en Cristo, y luego vendrá el arrebatamiento. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano amado, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que la palabra que usted ha escuchado, el Señor la establezca firmemente en nuestros corazones. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Sabemos que el Espíritu Santo la sopló, la inspiró en los santos hombres que hablaron y escribieron de parte tuya. Esa bendita palabra nos quedó, Señor, como testimonio para, Señor, seguir predicando, en este caso, sobre tu venida. Te pido, Señor, que hoy el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que tú dijiste que es el maestro por excelencia,
porque cuando tú nos hablaste que nos convenía que el otro viniera, hablando del Espíritu, también estableciste que Él nos enseñaría todas las cosas, aún las que están por venir. Trae testimonio a nuestro espíritu, Señor, que cada padre de familia, cabeza de hogar, cada madre, Señor, cada joven, cada señorita, cada niño pueda ser, Señor, confirmado por esta palabra, y que haya un anhelo continuo de prepararse en santidad para esa pronta venida tuya con nosotros. Te pido, Señor, que tú fortalezcas al que está cansado, al que está debilitado, al que, Señor, se siente desanimado, que hoy tu Espíritu Santo, Señor, por medio de esta palabra, por medio de esta ministración, en el nombre tuyo, Señor, pueda ser fortalecido. Oramos por cada necesidad que tu pueblo presenta delante de ti, que tú seas propicio a esa necesidad, Señor, y que conforme a tu poder, conforme a tu misericordia, mira y oye, Señor, esas oraciones que suben como olor fragante delante de tu presencia en este momento, y sé propicio a esas peticiones. Te pedimos, Señor, que nos lleves con paz, que nos lleves con bendición a nuestro hogar o a donde mis hermanos vayan. Te pedimos que sean guardados y hay un escudo alrededor de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los de atrás van saliendo despacio. Siempre mantengan el distanciamiento, pero aunque sea de lejitos, se saludan unos a otros. Y Dios me los bendiga. Sigan pendientes de las transmisiones del día miércoles y las transmisiones virtuales del día viernes a través de las páginas de la iglesia. Bendiciones a todos. El Señor les bendiga.